Señores pasajeros, regresen a sus asientos y abróchense los cinturones de seguridad. La escala número 3 está a punto de comenzar. Acérquense para desbloquear oportunidades. Estrategias networking inteligentes. Muchas gracias. Estamos teniendo hoy y acá le damos lugar y la bienvenida, si quieren darle un fuerte aplauso. Nahue Lema, co-founder en Coverhouse. Franco Pellegrini, director de diseño en Mercado Libre, diseño de producto. Y tenemos también a Agustina Casal, que capaz ya la vieron en Cover también porque nos ayudó con Steffi Demer, la manager de la influencer y del business de PT, crack. Sí. Y bueno, con ellos vamos a aprovechar y nos van a contar muchas cosas de networking, porque son expertos en eso. Nahue también viene ahí a full en su LinkedIn. Los pueden seguir, aprovechen, sigan también las páginas. Pero como para romper un poco el hielo, quiero preguntarles ¿cuál es la estrategia principal que tienen ustedes para venderse a sí mismos hoy en día? Señorita. Es difícil sí. No, yo creo que decir lo que te gusta, o sea, porque digo, a veces uno no es claro en las cosas que está buscando porque no las pensó antes. Bueno, como vos contabas, yo trabajo con una influencer muy conocida, tenemos un equipo y tenemos varias marcas con las que trabajamos propias. Pero mi perfil no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahora. Yo soy abogada, soy periodista y también hice una maestría en marketing. Pero todo el camino lo fui construyendo. Siempre digo, hoy por hoy capaz es algo muy esperable que uno estudie algo y trabaje de otra cosa, como que las empresas buscan ese dinamismo, pero cuando yo estudié era algo muy difícil poder llegar al puesto que yo quería porque mi CV decía abogada. Entonces tuve que construir muchísimo ese camino. Tengo una personalidad muy emprendedora y es lo que me gusta, pero tuve que en ese momento abrir camino. Entonces, sí, en un momento tuve que escribir un poco qué es lo que yo quería, a dónde quería ir, y a partir de eso armé como un mini plan en el que empecé a decir, bueno, ahora para cambiar un poco mi perfil, tengo que empezar a ir a lugares distintos y empecé a relacionarme con el mundo de las agencias, de la publicidad, de la comunicación, pero creo que ser claros en eso. Entonces, yo para venderme en ese momento era como muy difícil porque yo decía, tengo un montón de ganas, un montón de capacidad, pero tengo otro background que hoy me sirve un montón porque a la abogacía me sirve para negociar, para enmarcar acuerdos. Periodismo porque trabajo en el mundo de las redes y todo lo que es storytelling es muy importante. Y marketing porque llevamos negocios. Pero era muy difícil explicarlo. Entonces tuve que empezar muy de abajo y ir a lugares como estos, por ejemplo, y hablar un poco de mi perfil y ver qué es lo que yo podía aportar, ¿no? Sentir que es un camino de ida y vuelta. No solamente ir a buscar cosas, sino decir, bueno, esto es lo que me gusta y esto es lo que yo puedo hacer. Pero creo que eso es un poco, ¿no? Tener muy claro qué es lo que vos querés. Ahí estamos escuchando cositas como las que comentaba Bauti recién, ¿no? De animarse a dar el salto. Definir un propósito. Pero a partir de que me di cuenta de que definiendo un propósito podía diseñar quién quería ser y en base a eso ir por ello, fue como que se me destrabó, ¿viste? La Matrix. Y eso me ayudó un poco a dar los pasos. La Matrix nos agarró recién en la turbulencia esta. Hoy acá hay un montón de personas. Yo un día estuve también sentado ahí viendo otras personas que hablaban y esos pasos que fui pensando a modo de diseño y diseño viéndolo como algo súper amplio, ¿no? Como resolver un problema, ¿sí? Problematizar quién quería ser y cómo quería ir metiendo en la industria, me ayudó a ir abriendo mi camino. Y no es fácil, o sea, ese proceso de entender qué es lo que uno quiere hacer. Y en el medio vas probando un montón de cosas y ninguna es 100% efectiva. Te vas dando cuenta a lo largo del tiempo cuando va pasando y después puedes ir conectando esos puntos. Pero lo que no hay que dejar es dejar de hacer, digamos. Hay que hacer. Y teniendo bien en claro entonces el propósito y lo que se quiere lograr, las cosas se van dando solas. Porque como uno está muy enfocado, está irradiando qué es lo que quiere lograr y el resto lo capta. Bien. Entonces, eso te hace tener claridad, te hace, como decía recién, entender qué es lo que querés contar, cómo lo querés contar y tener conversaciones que tienen propósito también. Conversaciones interesantes, donde realmente generan nexos. ¿Sí? Cuando uno va a estos eventos, más allá de la parte más social e individual, lo que se está buscando es conectar para poder hacer algo en conjunto. Entonces, es muy importante saber qué uno tiene para ofrecer también, ¿no? Porque imagínense que un montón de personas, si no hay algo interesante y uno no
realmente no trabaja sobre eso, cuál es el valor que va a agregar en cada una de esas interacciones, pasa desapercibido, ¿no? Entonces es muy importante ser conscientes, pensar en esto y trabajar en pos. Excelente. ¿Nahue? Estoy maravillado. Impactado. Es como que me sacan las palabras de la boca. Es increíble, ¿no? ¡Qué cracks! Bueno, yo pienso lo mismo. Creo que voy a aportar un poco más metafóricamente. Y citando lo que dice Franco, creo que tenemos un propósito en nuestro caso, y cuando yo salgo a venderme o ofrecer lo que nosotros hacemos a distintas empresas o distintas posibles alianzas, tenemos un propósito demasiado grande y muy fuerte. Y eso, de alguna manera, enamora a la otra persona que está del otro lado de la mesa o del otro lado de una call. Y creo que siempre buscamos el ganar-ganar. E incluso a veces hemos dicho, llévense todo con tal de enriquecer nuestra propuesta, porque nuestro propósito es demasiado grande. Y no queremos que tenga que tener falencia. Diciendo, bueno, al final del día el estudiante es lo más enriquecedor que escuchar a llevar Nahuel, de nosotros, y vamos a trabajar fuertemente con eso. Y seguridad. creo que en todas las reuniones que hemos tenido, siempre hemos tenido la mayor predisposición, y en este caso las que he participado en su mayoría, para poder darles lo mejor a todos ustedes, a los que están acá presentes y los que están online, y siempre buscar un ganar-ganar, y en nuestro caso, siempre tendiendo puentes, nunca murallas, jamás. Bien. Porque poeta. va por ese lado. Muy bueno. Arrancó la charla. ¿Dónde tremenda, escondió su libro? Ya está, fuerte el aplauso. No. ¿Cómo hacemos para perder un poco el miedo de ir a hablar, ¿no? O sea, bueno, quiero hacer networking, tengo algo de valor que quiero mostrar o me quiero vender a mí mismo, pero no soy Nico Seguro, digo que sé, extrovertido, ¿no? O sea, ¿cómo hago para perder ese miedo? ¿Alguna estrategia, alguna técnica? Es una opinión, ¿no? ¿Por qué tendría que tener miedo? Buena. O sea, pero es Cortita real, no y al es pie. un speech creado. ¿Por qué tendría que tener miedo? Estamos bueno, acá para pero es eso, y si todos sabemos que esas son las inevitable reglas del juego, es como si estuviéramos jugando veces todos no un se mismo puede juego. controlar. Entonces no debería haber un problema por tener interacciones, ¿sí? Este es el ámbito para eso. Sí, verdad. uno tiene que pensar realmente qué quiere generar, y lo que decías recién me parece increíble. Hay una palabra que por ahí es muy cliché, pero no. Si uno irradia esa cosa de amar lo que uno hace, el resto va a querer tener esas conversaciones, porque en ese intercambio va a haber valor. Entonces no tendría que tener miedo en ese sentido, porque las intenciones son nobles. Claro. Y estamos todos en la misma. Es una opinión, ¿no? Agus. No, No, comparto. es verdad. Creo que cuando estás como alineado con eso, de alguna manera, como que no importa que hagas, siempre tratar de hacerlo mejor. O sea, siempre digo, como un vendedor de escobas, como cuando vos estás enfocado 24/7, un domingo te levantás y querés eso, de alguna manera siempre se te van a ocurrir maneras creativas. Por eso a veces no tiene tanto que ver Ese es el un cómo, consejo está que muy una vez me dio relacionado Cris. al qué. Si vos no Cris, tenés muy de claro tu Patiño. qué, no va a venir el cómo. Entonces a veces es Si más, le dedicas estamos como girando en una Las rueda que 8 nunca horas para. de un Pero volviendo a lo full que vos time, decís, esto de perder el miedo, creo que a mí lo que me eventualmente sirve lo vas a mucho lograr. es al principio Pasión. preguntar. Oye, O sea, acá estamos. escuchar a la gente. O al menos yo porque estoy por todos pasión. Tenemos No, yo algo no. que decir y hay que aprender de alguna manera, ¿no? ¿Cómo no? Sí. Dentro de todas las cosas que hice en mi vida, sí, más allá de estudiar, siempre dije que de 20 a 30 iba a estudiar y estudié todo lo que pude, pero también viajé. Y me fui a vivir un año a Irlanda a trabajar de moza. lindo. Dejé todo, después volví. Y digo, en ese año aprendí mucho más que todo lo que aprendí después tal vez en Me mi, gusta su en mi outfit. carrera, porque tomé decisiones importantes. Yo volví y dije, yo a la abogacía no me voy a dedicar a eso. Voy a terminar la carrera porque sé De que me punta va a en servir blanco. para otras cosas y no voy a estudiar otra carrera de grado. Pero me acuerdo que trabajar un año en algo en lo que yo no era para nada buena y tenía mira. gente que había estudiado protocolo, había estudiado cosas. Yo decía, yo estaba terminando mi segunda carrera, haciendo un montón de cosas en Argentina y obviamente me sentía menos, porque decía, ¿cómo puede ser que hacía todo este colchón tan cómodo que tenía en mi país, con los contactos que uno tiene y con la familia, y de pronto ahí, si vos no sabías poner los cubiertos, no servías? Y te das cuenta que para todo hay una técnica, que para todo se puede aprender, que no importa dónde vengas, siempre te puedes reinventar, pero siempre que tengas ganas. O sea, a mí eso me ha metido y ahí también aprendí muchísimo también de atención al cliente, que hoy lo uso un montón, que me refiero a, hoy, no cliente, pero hoy todos los acuerdos comerciales tienen que ver con eso. Y es siempre preguntar, llegar a un lugar en el que no importa qué hayas hecho y parate como con mucha humildad a ver qué te puede ofrecer Siempre, otra persona y siempre vos hay que mismo ser también humildes. entender que siempre vas a tener un valor. Y no te pares tampoco a un lugar, ¿no?, como arrogante. Pero bueno, yo sé hacer esto. En mi país, acá no sirve para nada. Era como, bueno, a bajar la cabeza y aprender algo. Total. Y creo que eso, preguntar y perder el miedo. Algo que a mí me sirvió mucho en ese momento, me acuerdo,
pues estaba en un momento muy frustrada porque era muy exigente ese trabajo y no sabía por qué lo estaba haciendo. Y me acuerdo que hablo con mi papá y me dicen, imagínate como si todos estuvieran en un escenario, como si eso fuera una película. Entonces yo me acuerdo que llegaba, me disfrazaba de moza, era un lugar muy serio, tenían estrellas Michelin, ¿viste? Era como, no sé, venían a catar vinos, todo. Y yo salía, me acuerdo, me vestía y salía y jugaba que todo eso que estaba pasando era como si fuera una película. Y eso me sacaba un poco de la realidad y de tener ese miedo, ¿no? Que una vez está acartonado. Y creo que lo uso un montón también hoy por hoy. Muy Así bueno. que bueno. Me dicen por Cucaracha Bian que sos muy buena negociadora. Siempre sigue con eso, pero bueno, es que creo mucho en lo que hago. ¿Sí? Excelente. Nahue. Y en mi caso, lo que puedo llegar a aportar, que obviamente estoy teniendo una mirada privilegiada desde este lugar, de todas las historias que estoy escuchando, es siempre que tengo miedo, y créanme que ahora estoy terrificado, tengo muchísimo miedo, el corazón me está palpitando bastante, porque sin duda es una situación de absoluto estrés que te lleva a como, bueno, me quiero bajar y me quiero ir, porque soy una persona que me gusta estar en solitario, pero siento que hay, como este tipo de eventos, hay que ponerse la máscara de ser extrovertido en extremo, y ya lo habrán notado, seguramente he hablado con unos cuantos de todos ustedes, porque sé qué es lo que hay que hacer y sé lo que es el resultado de haber generado ese tipo de dinámicas. Y también, en lo que es mi vida de alguna manera, siempre me planteo qué historia me quiero contar al finalizar este evento particularmente. ¿Quiero contar la historia de que me quedé sentado en una esquina mirando la pared? ¿O quiero contar la historia de que me animé a interactuar con un montón de personas, a escuchar o incluso subirme a este escenario? Porque podría haber dicho que no. Podría haber dicho, no, contar con alguien más cara que yo o quien sea. Y Es sargento. yo prefiero contar la historia. Y seguramente fallé. De hecho, hoy me ven aquí, pero la primera charla que di hace como 1 año y medio hablando sobre reskilling, para mí fue un desastre. Y tenía muchísimo miedo y seguramente tartamudeé un montón y me trabé y la presentación seguramente no fue efectiva, pero 1 año después la tengo extremadamente iterada. Pero si no hubiese dicho que sí, ¿qué historia quería contar? La historia que me tuve la oportunidad pero dije que no, Sí. o tuve la oportunidad y dije que sí y cartas fallé sobre la mesa. y me fue buenísimo. No, Sobre la, eso creo que es el sobre puntapié de la todo. carta a la mesa. Muy bueno. ¿Y cómo este networking impactó en sus negocios actuales? Agus. Siempre me tiran a mí. Me tiraste, Fi. Pero acá estoy, voy. No, muy bien, o sea, lo que voy es, bueno, yo a Steffi la conocí trabajando. A mí una frase que nos gusta mucho es el trabajo se consigue trabajando, ¿no? Esto de ponete donde querés que te encuentren. Mira, si yo yo la era uso- abogada y quería trabajar de otra cosa, el que no tenía hace, yo ponerme en se otro lugar. deshace. No me iba a llegar una oportunidad trabajando Medio como en lo una fiscalía. mismo, el mismo mensaje, Pero pero obviamente de todo otra eso forma. Bueno, también. Y una frase ¿A que lo también hecho? me gusta mucho es que dan miedo, hacelo con miedo. Porque la vida es muy larga, ¿no? Esta cosa de que tal vez venimos de padres que no todos se saben reinventar y tal vez eligen un camino y hay que seguirlo. Y creo que hoy por hoy entendemos que profesionalmente uno tiene que saber evolucionar. O sea, esto de no se valora tanto ahora estar 20, 30 años en una empresa o incluso mucho menos. Entonces, perder un poco el miedo y asumir que eso va a pasar en tu vida y que vas a tener que saber volver a empezar varias veces. En una estadística decían que más o menos uno se reinventaba 7 veces en su carrera. Yo ya voy varias, no sé cuántas vidas me Rompió la quedan. estadística. Pero bueno, eso, creo que si te da miedo, hacelo con miedo de alguna manera. Y animarse. Clave, creo que subrayo lo peor que te esa puede pasar es que oración. te quede una anécdota o que siempre algo de alguna manera, como decías recién, los puntos se conectan para atrás. O sea, es muy raro, nunca sabes a dónde te van a llevar. Y yo a Steffi la conocí trabajando. Yo era gerente de marketing en una empresa, me dan unos objetivos muy desafiantes. Planteo ir con influencer marketing como una campaña muy grande, era 2017, que era algo realmente como muy inusual. Probamos, ella tenía en ese momento 400, 500 mil seguidores, era como muy bajo en relación a lo que buscábamos, que era casi 1 millón. Bueno. Hicimos una campaña, salió increíble, y después empecé a trabajar como que me hice referente dentro de la empresa en todas las campañas de influencer marketing para Latinoamérica y para Europa. Entonces, en 1 año y en 2 tuve mucha experiencia en algo que era como muy nicho, y yo lo veía no tanto del lado de agencia, sino más del lado de estrategia y de la empresa. Entonces, hoy por hoy es muy fácil, cuando tenemos que hablar con empresa, como decía Bian, yo ponerme el sombrero del marketing manager de la empresa, porque yo quiero que le funcione esta campaña, porque a mí me funcionó. El tema es que hoy hay mucha desinformación. El Entonces código creo que de es un área que hay que descuento profesionalizarla, es pero CoreConf yo a 23. Steffi la conocí trabajando, porque yo Escanear trabajaba el para otro QR. lado y ella me decía, hagamos algo juntas, Ahí hagamos le algo juntas aparece. y lo construimos. Entonces nunca sabes quién te está viendo. La realidad es esa. Entonces trata de, en donde sea, saber que eso, que vos podés aprender, podés dar, pero que alguien te está viendo, que eso tal vez, no hoy, pero tal vez en un tiempo, pueda generarte oportunidades. Excelente. Franco.
Tengo un montón de cosas para decir. Diga, señor. Eso estamos. Para mí estos eventos son increíbles. A mí me costó mucho y mucho tiempo poder trabajar de lo que quería. Cuando yo empecé, cuando iba a estudiar diseño, cuando conté que quería estudiar diseño, la gente me decía, no estudies diseño, te vas a morir de hambre. Tenía como esa resistencia, ¿no? Pero empecé otra carrera en un momento y después dije, no, yo tengo que hacer lo que a mí me gusta y arranqué diseño. Pero en esa época había diseño gráfico, industrial o de textil e indumentaria. Y yo quería dedicarme a lo digital, pero no había carrera digital. Entonces hice la carrera de diseño gráfico para una sola materia, ver algo digital. Y como en esa época solamente trabajaban los que eran de gráfico, yo no conseguía trabajo. Entonces empecé a pensar de qué manera podía insertarme en una agencia, en un estudio, en donde fuera. Y me cansé de mandar currículums. Me cansé. Nadie me respondía. Entonces en un momento dije, bueno, ¿qué puedo hacer para adelantarme y empezar a estar en contacto con la gente que sí está trabajando y ver si de ahí puedo tomar algo y empezar como a imitar y empezar a generar esas conexiones para que me habiliten a un lugar donde pueda hacer lo que quería hacer? Y esos fueron este tipo de eventos. Y empecé a ir a todos los eventos que existían. Y escuchaba, miraba, trataba de hablar con las personas que eran los speakers y soñaba con un día poder estar en un lugar donde pudiera contar algo. Después de mucho tiempo y metiéndome en todas las agrupaciones de comunidad que se les pueda ocurrir, yo iba a todas, de Google, las que hacían en Área 3, lo que se les ocurra. Tuve la suerte de que me invitaran a dar una charla. Y cuando di una charla en uno de esos eventos, conocí personas de la industria que claramente les pareció que estaba interesante lo que estaba diciendo y empecé a tener una relación y eso me habilitó a tener el trabajo que hoy tengo. Porque después de un tiempo de esa relación empecé a generar ese nexo y llegó una oportunidad, apliqué y ya tenía como un background. ¿Sí? Es importantísimo y lo que importa es la constancia. De nuevo, va a haber un montón de interacciones que a veces no entiendan por qué son o para qué sirven, pero en todo hay un aprendizaje y lo que importa es ir buscando un objetivo puntual. Estos ámbitos son increíbles y creo que, bueno, estábamos hablando, todos tenemos historias similares de, por algún tipo de evento o comunidad, haber habilitado algo interesante o una relación mucho más interesante a nivel laboral, ¿no? Así es. Bueno, me toca a mí, Nico. Qué lindo, Dalma, qué linda tengo una historia muy que similar, contás. justo en la reunión que tuvimos previamente para conversar qué puntos en común teníamos para poder enriquecer esta charla. La forma en la que yo llego a Coder House fue porque yo iba a todas las meetups de JavaScript que había. Yo soy programador JavaScript, programé JavaScript toda mi vida útil de alguna manera, y a mí me encantaba ir a los eventos de comunidad, ir a todos los eventos que pudiese. Y eventualmente me di cuenta que muchas de esas personas que iban a estos eventos eran siempre los mismos, porque el nicho era muy pequeño. Pero aprovechaba todas estas oportunidades no solo para sembrar nuevas amistades, sino para ver qué oportunidades había. Porque si hay algo que, al menos en mi vida y en mi caso, las oportunidades no me vinieron a buscar a mí, me las tuve que salir a buscar yo de alguna manera. Ya sea ir a buscar un trabajo, ir a buscar una sinergia, ir a hacer algo freelance, lo que sea. Y en este caso, en un evento de networking, que después de un evento, o sea, estos interludios que había, me dijeron, ¿por qué no te pones en contacto con Chris, que está por ahí detrás? Donde él estaba buscando profesores, contenidistas y cosas por el estilo, y yo ya estaba empezando a dar clases. Así que ese fue el puntapié inicial, que bueno, ya pasó mucho tiempo, ya pasaron 8 años, en mi caso al menos, y creo que es el puntapié inicial de cualquier historia. De hecho, acabamos de compartir 3 historias que tienen como punto de inflexión en algún momento de nuestras vidas en networking, y venir a eventos, tener quizás miedo o ser introvertido, y ya estar acá, ya es un montón, Ya es tipo, un montón. un montonazo, No importa si hables y que o no seguramente con lo pongan a alguien, ya aprovechar y diste que el primer cuando paso. eventualmente salgamos a tener nuestro pequeño evento de networking, realmente conecten y se lleven al menos un contacto, una relación, o al menos una foto, y con alguien, y ese alguien, quizás no mañana, no pasado, no en algún momento, capaz se conectan y generan algo nuevo, ya sea No, a mí conseguir me un trabajo sorprendió nuevo, en el conseguir ingreso un la contacto, cantidad de levantar una networking empresa. que hubo. Nunca se sabe, realmente nunca Muchísima se sabe. gente que vino Y sola y eso estaba es haciendo la gran networking. oportunidad que tenemos Sí, yo todos te escuché. de poder participar en este evento o Muchísimos. en todos los que puedan. De hecho, los invito a que participen en todos, e incluso los invito también, y hago un poco de spam de valor, Nico, que vengan a los Open Coder, que la pasamos súper bien y es un gran momento Es verdad, para conectar con otras personas de, en este caso, la comunidad de Coder, para poder hacer, para que todos contemos una historia, contemos una historia más que enriquecedora y en sus casos una historia que los lleve al próximo vuelo. Excelente, 19:30 networking acá, no se vaya.
hubo mucho foco en LinkedIn, o LinkedIn, bien pronunciado, pero como que ahí está el networking profesional. Pero también empieza a salir X y otras plataformas en donde, por lo menos en la industria tech, también hay como chances. ¿Qué estrategias nos pueden compartir para poder hacer networking en otras redes sociales que no sea LinkedIn? Fuerte esa pregunta. Buena ¿Me toca a mí? pregunta. ¿Me están mirando como que me toca a mí? Ok. Buena pregunta. Clave. Bueno, yo hago mucho spam de valor. No, ¿qué te voy a decir? Yo aprovecho todos los eventos presenciales, en este caso, para conectar con tantas personas como puedo. Realmente todas. Y hemos ido a eventos que fueron muy buenos, eventos que no fueron tan buenos, pero trato de llevarme un contacto, un representante, algo, para poder eventualmente hacer una sinergia. Porque como mencionamos al principio, nuestro propósito es muy fuerte y queremos hacérselo llegar a más gente y creemos que haciendo networking, haciendo alianzas, haciendo partnerships, es una gran oportunidad que ambas comunidades, ambas audiencias, ambos, lo que sea, podemos potenciarnos conjuntamente. Así que mediante nuestra validación de marca o nuestro social proof o quién somos en la vida digital, podemos ir a un evento quizás con otra chapa, ¿no? Al final del día, y poder vendernos o vender lo que hacemos para que otras personas puedan sacarle provecho. No y que quedarse en lo conjuntamente virtual, podamos trabajar básicamente. en algo, ¿no? Y creo que sí, eventos presenciales. En mi recomendación, ahora que volvió con todo, vayan con un cartel que diga, hola, quiero hablar con todos. Bueno, esta es la primera CodeConf presencial. Sí. Sigo yo. Yo en LinkedIn me pasa algo raro porque no lo suelo usar mucho, aparte de nuestro trabajo, como que... Ahí para los que preguntaban. Es raro porque somos como muy fuertes en redes, en Instagram. Pero me pasaron dos cosas. Una es que cuando yo quería hacer todo este cambio de carrera, pagué LinkedIn Premium, que yo en su momento era como súper como cerrada que no, y lo empecé a usar de una manera muy estratégica, que era como empecé a buscar, para no aplicar directamente a los puestos que había, porque obviamente es lo que digo siempre, a mí me costaba mucho demostrar como mi capacidad, o sea, hasta que no llegaba a en la entrevista me iba bien, pero si no sucedía... Claro, hay que llegar a la entrevista empecé a ir a las empresas y a las grandes y startups en las que yo creía que quería trabajar porque me gustaban los valores, porque creí que podía aportar algo, y les empezaba a escribir a la gente de recursos humanos, al CEO, o sea, he tenido re buenas propuestas y entrevistas porque le escribí a alguien y me decía, me gusta esa actitud proactiva, y no solamente decía, me gusta, o sea, me armaba un mensaje especial, o sea, buscar trabajo era un trabajo. No era que, copiaba y pegaba, sino que decía, mirá, me gusta esto, por esto me gustaría entrar acá, creo que... y mandaba ideas. O sea, de hecho hoy una de las chicas que trabaja en nuestro equipo, que hace diseño, es una chica que mandó un mail con ideas, no estaba buscando a nadie, y le digo a otra de las chicas que trabajaba, digo, entrevistala, porque esto está buenísimo, esa proactividad, esas ganas de aportar. Y tuve un montón de entrevistas de gente que me decía, no estoy buscando a nadie, pero me gusta este perfil, quedemos en contacto. Y tal vez meses o años después me escribían, o incluso me pasó con una agencia que después nos terminó contratando para una campaña, y era como, nos conocemos de algún lado. Claro, lo googleé y era una persona con la que yo había tenido una interacción así en su momento y había sido muy gracioso, ¿no? Pero bueno, eso me sirvió en algún momento, ¿no? Para cuando yo quería, o sea, hacerlo como una inversión y hacerlo muy a conciencia, ¿no? Saber mandar esos mensajes, saber aplicar a esas empresas y escribir antes de que aparezca la oportunidad. Y otra cosa fue que cuando, en otro momento también viví en Berlín 1 año, 2 años, ahora en pandemia. Qué lindo. Irlanda. Soy muy y curiosa. Berlín. Y estando allá, trabajaba obviamente en lo que hacemos hoy, ¿no? Con influencers y todas las campañas que tenemos. Y es muy loco porque yo no estaba trabajando en relación de dependencia y me empezaron a llegar búsquedas de empresas allá que buscaban especialistas, influencer marketing managers. O sea, en las empresas querían buscar personas que en los equipos de marketing trabajaran especializadas en eso. Y como no había gente con experiencia, yo decía, yo no tengo experiencia acá. Y empezaba a ir a las entrevistas solo porque me divertía. O sea, como un ejercicio. Estábamos ya por volver acá porque estábamos con un proyecto de arrancar con todo lo que estábamos armando acá con Steffi. Y mi marido en ese momento me decía, pero si estamos volviendo por tu trabajo, ¿por qué estás teniendo esas entrevistas? Yo decía, porque es muy loco que me vengan a buscar por eso, es porque tenía LinkedIn actualizado. Y esto también, saber que había algo que yo estaba haciendo naturalmente, ahora se estaba convirtiendo en un trabajo formal en las empresas. Y bueno, esto es validar que acá hay futuro. Y me interesaban las preguntas que me hacían. Nada, iba como un ejercicio, ¿no? Para aprender. Claro, total. Así que creo que siempre hay esas que tener cosas entrevistas, en LinkedIn, por que más no que es tengas un contadas por trabajo. otras herramientas, pero
Yo la Para mí llamo es una charlas. que yo no uso mucho y me abrió esas dos puertas. Conoces y la creo que está metodología de la empresa, Bien, la un filosofía saludo que a manejan. Peter de Berlín. Bueno, y ves si te sirve. Mirando Muy a gracioso. Berlín. No, y además te sirve para un futuro, para ir Yo tengo una entrenando. reflexión. Para mí Y hay para ver gente que también hace, hay qué gente tan que no valuado hace, está tu y hay puesto. gente que le molesta lo que Me ha hace. pasado. Eso pasa mucho en las redes sociales cuando las personas cuentan qué están haciendo y otros dicen, che, eso es mucho autobombo. Eso me pasó bastante. Y eso a veces te hace como a generar ese miedo de decir, che, ¿está bueno que esté contando todo? ¿Cómo me están viendo? Y la verdad que después de pensarlo bastante, no me importa en realidad, o no debería importar lo que digan un grupo de personas, sino al acceso a otras que puede llegar a tener. Entonces, a partir de que pude hacer ese quiebre, que es como tipo interno, como autoconocerse, empecé a contar todo lo que hacía en redes. Y LinkedIn es una red increíble, porque es un lugar que, como dijimos en este espacio, si entendés las reglas, es un lugar laboral. Entonces, ¿por qué no podría contar lo que estoy haciendo? Es el mejor lugar para exponer los logros o las habilidades o las aspiraciones que uno tiene. Instagram a mí me ayudó, tengo una comunidad muy chiquitita, pero es como para darle una parte más humana también a mi perfil de lo que hago. Son dos redes interesantísimas y después cada uno puede usar su técnica. A mí, por ejemplo, para también darme a conocer y contar un poco mi historia o cuál es mi visión sobre el diseño, me sirve muchísimo escribir un libro. Un libro Librazo. es un Tranqui. objeto Librazo. que perdura en el tiempo, cuenta una historia y también es consumible y tiende puentes, ¿no? Entonces es como, vale todo. Valen las comunidades, vale hacer contenido, vale darse a conocer, vale interactuar. Lo que importa es hacer, básicamente. Las redes sociales o los medios digitales te habilitan a poder compartir y tener mucho más alcance. Pero bueno, es una opinión, ¿no? O sea, como un impulso a... no importa lo que digan, ¿no? Hay que ser un poco también cara rota y animarse. Porque si uno se queda con miedo o callado o con vergüenza, se pierde la posibilidad de que otro descubra lo que tiene Cara por rota ofrecer, ¿no? para quienes nos escuchan. Y de ahora otro lado en el es medio hay un montón desvergonzado, ¿no? de Algo así. rechazo y eso hay que Sí, saberlo también, hay que sí, sí, aceptarlo sí. y no es un problema. Pero tenemos que estar seguros cada una de quién es y eso garpa. Excelente, impresionante. Bueno, tenemos preguntas del público aprovechando el networking. Es el momento de venderse acá. Es el momento de hacer preguntas en el chat, gente. Bien, Vamos. ahí te va el micrófono y Valiente. te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Buenísimo lo que estuvieron hablando y escuchando un poco lo que decían los tres sobre cómo uno capaz se presenta en el networking o lo que le pasaba a Agustina de indagar en otra área que no era la abogacía, me gustaría preguntar cuál es la idea o qué se les ocurre a ustedes cuando, traigo mi caso, soy licenciada en comunicación social, nunca trabajé en esa área y es entrar en ese mundo sin tener el respaldo de la experiencia que a veces te da una ayudita en cuanto a la defensa de decir, acá estoy, soy esto, y tenés como un currículum en ese Bueno, desde el área. principio de la CoreConf está este tema. Bueno, a mí a flor de piel me hace en todo recordar el la mundo. historia que contaba, ¿no? Que yo mandaba CV y no conseguía trabajo. Si bien hacía cosas freelance, como que nada, por ejemplo, para trabajar en una agencia de publicidad que quería en esa época, hasta que no logré entrar a la primera, no te llamaba a otra. Entonces empecé a ver de qué manera podía hacer cosas como emulaciones y armar un portfolio para mostrar cuáles eran mis capacidades. Le dediqué mucho foco a eso. Y busqué de qué manera podía hacer algo distinto. En esa época para mí, que era lo que me gustaba, era todo lo que tenía con interacción o digital. Entonces performé todo para ese lado y en vez de solamente mandar un CV o el portfolio, empecé a armar casos que pudieran ver cómo pensaba. Y ver si de esa manera, viendo cuál era mi modo de pensamiento y cómo podía hacer lo que hacía, llegaba a entrar. Y después actitud. ¿No? ¿Qué vale más? ¿Una persona que tiene conocimiento sin actitud o una que tiene muchísima actitud y todavía le falta Bueno, algo por conocer? Eso es lo que también se planteaba No, en la yo creo primera que charla. algo muy bueno es que cuando todavía no empezaste de alguna manera, vos tenés la carta
de me puedo equivocar. Y úsenla, porque esa carta de grande no la puedes usar, porque ya tenés experiencia. Y si bien uno se va equivocando, hay cosas que no podés pifiarla. O sea, como que ya se espera otra cosa y si una empresa sobre todo te está pagando ya una posición intermedia o senior, entonces digo, no hay que entrar y emular que uno sabe hacer cosas. Si te están contratando en un lugar siendo junior, por ejemplo, ellos saben qué es lo que están contratando. Es como una continuación de la universidad. Entonces está buenísimo en ese momento, sobre todo en un periodo al principio, mostrar que vos tenés una capacidad de aprender. O sea, hoy importa mucho más que seas buena aprendiendo que seas buena haciendo algo que no sabes. Por lo menos aprende y después vas a agregar valor. Gente, el y un código poco de lo que descuento decía es hasta el acá 31 de octubre. Franco, como CoderConf tratar 23, de mostrar, QR, por ejemplo, puedes trabajar lo escanean, en lugares, seguramente en aparezca en ONGs. cualquier Hay momento un acá en la montón de pantalla. ONGs buenísimas, re profesionales hoy por hoy, que no tienen los presupuestos. magia de la approach. Y hoy entiendo que capaz necesitas trabajar en otro lado que sí te da un sueldo, pero tenés fines de semana, tenés otros momentos como o reservate una hora de tu día para aportar valor y que te van a dar exposición. Porque esas ONGs siempre, las grandes sobre todo, buscan mucha gente, sobre todo comprometida. Lo que necesitan es compromiso. Entonces, si vos sabés que podés aportar y que podés sostener en el tiempo algo, podés sumar a valor ahí. Y eso va a tener mucha exposición. Porque por lo general después trabajan con medios o con lugares. Digo, pienso qué haría yo si tuviera que volver a empezar y arrancar de cero, ¿no? Y después no tener miedo a mostrarlo, a decirlo. Porque por lo general tenemos miedo a hacerlo en nuestras familias. Yo me acuerdo que lo decía y no me apoyaba todo el mundo. Mi papá me decía como, hacelo. Y en un momento era cuando yo empecé a trabajar en agencias o algo, mi mamá me dice, ¿cuándo vas a empezar a trabajar? Yo le digo, yo trabajo un montón más. Pero claro, no trabajaba abogada y ella Mucho pretendía. lidiamos con eso. Y yo era como, esto es lo que me hace feliz a mí. O sea, y no sé a dónde me llevará. Me encantó. Pero no tener miedo a eso y a mostrarlo y a decirlo. Y eso también, doy un ejemplo de algo que me pasó, que yo tenía mis redes cerradas hasta hace muy poquito y yo trabajaba en redes y éramos muy fuertes en redes y mi perfil era nada, yo, mi perro, mi familia, nada que ver. Y tuve que hablarlo en terapia, decir, porque no era algo que yo quería y entender que iba a crecer mucho más. Y a veces tengo que postear cosas que hago en mi trabajo que me cuestan un montón porque digo, ay, ¿cómo voy a contar que hice tal cosa? Y después digo, también es una forma de yo reconocerme un logro a mí misma. Me costó mucho llegar a donde llegué y es mucho crecimiento. ¿Por qué no lo voy a hacer? O sea, si hay mucho trabajo detrás y hay mucho animarme atrás, si yo no estoy orgullosa de eso, de alguna manera, sin ser arrogante es lo que digo, ¿cómo voy a pretender que me contraten de otros lugares? O sea, mostrarte segura en lo que haces y en lo que no, que podés aprender. O sea, y eso me abrió un montón de puertas, pero lo estoy haciendo hace un año, no hace tanto. Y me llegaron un montón de propuestas de reconocimiento y obvio que va a haber gente que se va a ir, como decía acá, que hay gente que le molesta cuando haces. Y también entender que cuando estás en un buen periodo de tu carrera también va a llegar el malo, porque va a pasar. En un momento vamos a tener gente que va a venir con nuevas ideas y nuestra grandeza va a estar en saber que podemos aportar experiencia, pero no innovación. Entonces, A veces me pasa que cuando estoy son muy momentos, bien, ¿no? Excelente. digo, Sí, uy, ¿cuándo y va a ahí llegar? Hay una pregunta de streaming. que No dice, está bueno tampoco eso, ¿no? aparte Pero de digo, mandar es el como ese CV miedito de decir, y escribir un sé mensaje. que va a venir Sí. en algún momento. Por ¿Está eso hay que bueno estar en o es constante clave o innovación. súper importante poder mandar una Exactamente. propuesta de mejora a la empresa? O sea, ver algún casito, revisar la app, la plataforma o lo que sea y poder mandar como una propuesta, aparte de lo clásico. Es interesante. O sea, cualquier cosa que no sea lo convencional es un buen camino como para mostrar un diferencial, ¿no? Nada, si haces siempre lo mismo vas a tener los mismos resultados, básicamente, no te lo dije yo. Pero creo que cualquier estrategia está bien. O sea, Agarraste esa, ¿no? mostrarte interesado y mostrarte en el rol de aprendiz creo que es un valor, como decía recién, súper valorado. Y también no termina solamente con conseguir el primer trabajo. Yo lo sigo haciendo. Y busco de qué manera puedo también participar de otros ámbitos donde no es una cuestión monetaria la que hay por detrás. Hay una cuestión más profesional, o de poder estar en ciertos lugares, o de ayudar a otros y ver cómo eso te retroalimenta. Tuve la suerte hace un tiempo de que me invitaran a ser mentor de un programa latino de Stanford. Y yo desde Argentina mentoreaba a emprendedores que estaban en Stanford y tenían empresas que facturaban $10 millones. Yo no cobraba un peso. Pero ellos pensaban que estaba bueno que yo los mentoreara y yo pensaba que estaba buenísimo estar escuchando lo que hacían. Entonces a veces hay otras maneras de generar ese win-win, como decía Nau. Y a mí me abrió también una visión distinta, entendí cómo Es que era el cuando mercado de enseñás Estados también Unidos, cómo era un aprendés un emprendedor montón. allá, cómo conseguía Total. plata.
Bueno, debe Lo ser mismo, hay un una de montón. las O sea, mejores lo mismo formas pasó con también para Google, un aprender. programa de Launchpad que acelera startups. Es que de repente te hacen También, preguntas. es todo ad honorem. vos decís, ah, Pero está buenísimo estar rodeado de gente de no por Google, ser el experto poder tener tenés que saber acceso todas las a respuestas. todo ese ámbito, todas las personas Mira, esto no lo sé, que trabajan pero dentro de la déjame te lo empresa averiguo o y después te tienen digo. empresas que las están Perfecto. acelerando. Y de esa manera también estás, como lo que decías del caso, bueno, estás viendo de qué manera agregás valor y te empezás a relacionar con las personas que admirás o con las que quisieras tener algún tipo de vínculo. Lo que sí puedo recomendar es con esto del caso, tener cuidado de también no querer marcar una diferencia como si el resto no supiera lo que por ahí sabe. ¿Sí? Siempre en un lugar de humildad, ¿no? Como si uno lo quiere corregir al otro, tiene que primero entender Como decían recién en los y comentarios. después poder hacer una Humildad apreciación de siempre. eso. Pero con esto que estoy diciendo, igual no quiere decir que nadie se coarte, está buenísimo. Es mucho más interesante mandar un caso o algo que, una propuesta, lo que sea, a un CV plano, un portfolio plano, por ejemplo, hablando de diseño, donde es igual a todas las otras personas, con su estilo claramente, que estuvieron mandando un portfolio, ¿no? Muy bueno, excelente. Bueno, démosle un aplauso, pero no se vayan. Acá 3 ejemplos Bien. y claves de networking. Y como tienen que ser las entrevistas, así relajado, charlando. Estuvimos leyendo bastante el chat. Hay una cuestión